Ok, vamos a empezar entonces con lo que sería la introducción a la programación con Python. Eh, vamos a ver prácticamente primero para qué utilizamos las computadoras en otra ciencia, o para qué utilizamos la computación en este caso. Nos dicen que entonces la intención de lo que se conoce como ciencia de la computación pues va a servir para ayudar a la resolución de problemas. ¿Sale? Encontramos que para poder hacer esa resolución de problemas, pues nosotros debemos de utilizar lenguajes de computación y obviamente computadoras, en el entendido de que las computadoras son máquinas que sirven como herramientas para resolver estos problemas que nosotros nos estemos planteando, indistintamente de la ciencia donde nos encontremos, o en muchos casos de nuestro propio día a día, ¿no? Ustedes de alguna manera ya han tenido acercamiento tanto en sus talleres, por ejemplo, de estadística, no sé si también con los de matemáticas, con ciertos programas, ¿no? O con ciertos lenguajes de programación. Por ejemplo, ustedes de alguna manera han estado cercanos con este software llamado R, incluso en este curso también lo están viendo, y algunas clases como econometría también tengo entendido que han llegado a utilizar, ¿no? En este caso, bueno, pues ese sería un lenguaje de programación y nosotros nos enfocaremos un poquito más a lo que es Python, que si bien no es un lenguaje de programación realmente nuevo, la verdad es que en los últimos años se ha vuelto muy atractivo, ¿no? Por todas las ventajas, cualidades, o muchos dicen la nobleza que tiene el propio lenguaje de programación para poder aplicar en en distintos lados. Ok, ¿cómo se va entonces a utilizar estos programas, estos lenguajes de programación para estar resolviendo problemas? Pues, perdón, lo vamos a realizar a partir de algoritmos, ¿no? Y ¿qué va a ser un algoritmo? ¿Cómo tenemos definido un algoritmo? Pues un algoritmo es un número finito, eso es importante mencionarlo, es un número finito de pasos que tienen que estar claramente descritos y que deben de seguirse de forma sistémica para poderle dar respuesta al problema que nosotros nos tenemos planteado de acuerdo también a un tiempo finito. ¿Qué quiere decir? Que entonces, antes de programar, o sea, esto no es tanto como a veces llegamos a ver en la tele, ¿no? Que hay algún problema, llega una persona, saca su computadora y se pone a escribir y pareciera que la máquina empieza a trabajar de forma automática a darle solución a los problemas y que ese programa o ese algoritmo está funcionando de forma continua. La verdad es que, salvo casos, por ejemplo, como los que ya habíamos visto de inteligencia artificial, donde la máquina sí puede hacer eso de alguna forma y aún así está restringido, la verdad es que los algoritmos son pasos que debieron de haberse planteado previamente antes de decidir programar y también se debe de establecer un tiempo finito en el cual se busca obtener esa respuesta. O sea, no va a estar trabajando el algoritmo de forma indefinida porque si no, nunca podríamos llegar a tener una solución. ¿Qué quiere decir? Que entonces el algoritmo debe de tener muy bien acotado el problema y los tiempos en los cuales se espera obtener una respuesta a partir de ello. Ok, ¿qué vamos a necesitar entonces para resolver un problema a partir del uso de la computación?
Pues al menos dos cosas. Vamos a necesitar primero una representación que capture los aspectos relevantes de nuestro problema y dos, vamos a tener que generar un algoritmo que resuelva ese problema utilizando o usando esa representación que nosotros hicimos previamente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces, para resolver un problema tenemos que identificarlo, ver cuál es la realidad y ver con qué pasos nosotros pretendemos resolver ese problema. No es nada más ponerle a la computadora, escribirle, ¿por qué hazme un coche que sea más eficiente, ¿no? Por ejemplo, o hazme un modelo, en el caso de economía, hazme un modelo que resuelva los problemas de pobreza, ¿no? Hay que delimitarlo, hay que identificar qué es pobreza, cómo la vamos a medir, y entonces sí, a partir de eso, ir siguiendo pasos de forma sistémica. También eso es importante, que los pasos se sigan de forma sistémica, porque de acuerdo a cómo vamos siguiendo un paso, tendrá que ir siguiendo el siguiente, bueno, valga la redundancia, el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿sale? No podemos nosotros decirle, ah, bueno, pues ahí te va todo y a ver cómo lo resuelves. E incluso el orden en el cual pongamos nosotros los pasos va a significar mucho al momento de que nosotros obtengamos los resultados. Muchas veces, y aquí es muy importante, que nosotros tengamos muy bien organizadas nuestras ideas. ¿Por qué? Porque por lo general, nosotros cuando empezamos a trabajar en lo que sea, incluso ahora que ustedes están haciendo sus investigaciones, pues les ha pasado mucho, ¿no? Están escribiendo y de repente se acuerdan y dicen, chin, esto iba antes. Y a veces lo meten así como si nada y entonces la idea se pierde. En este caso sucede lo mismo. Si ustedes no llevan un orden secuencial de sus ideas, pues los resultados a la interpretación que se tenga de ellos no va a ser la óptima o la deseada. Ok, tenemos que entonces, en el caso ya específico de economía, que es lo que nos compete, pues actualmente el uso de las herramientas computacionales se ha vuelto algo primordial para resolver los problemas económicos. ¿Por qué? Porque en economía, pues algo de lo que nosotros intentamos hacer es crear predicciones a partir de modelos, ¿no? Economía se basa principalmente en entender un modelo y tratar o entender un problema y tratar de hacer predicciones y saber qué es lo que va a suceder. La verdad es que hasta nuestros días, ese punto de hacer predicciones no hemos logrado eh, cumplirlo, ¿no? Llevamos años y teorías y demás tratando de hacer predicciones, pero de alguna forma nuestras predicciones siempre terminan teniendo un margen de error y muchas veces el margen de error es muy grande porque no consideramos ciertas cosas o porque simplemente al ser nosotros una sociedad, pues la sociedad va cambiando por el simple hecho de ser sociedad, ¿no? Entonces, eso va haciendo más difícil la obtención de predicciones, pero lo que sí es una realidad es que a partir del uso de herramientas computacionales, esos errores que pudiéramos llegar nosotros a tener se van reduciendo, los modelos se van haciendo perfectibles y muchas veces se van haciendo eh, explicativos o explicativos de una mejor forma. ¿Sale? En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues estas herramientas de programación lo que van a buscar es solucionar problemas a partir de realizar experimentos y simulaciones. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario que tengan? Bueno, avanzo entonces. Ok, vamos a hablar ahora sobre lo que es la sintaxis y la semántica. Ok, esto es importante. ¿Por qué? Porque cada lenguaje de programación va a tener su propia sintaxis y semántica. Muchas veces esta sintaxis y semántica es muy parecida
entre los propios programas que existen o en los propios lenguajes de programación que existen. Por ejemplo, ustedes, como les mencionaba, han estado muy relacionados con R, ¿no? Pero bueno, hay lenguajes de programación como C, como C Sharp, como COBOL, como Python, que es lo que vamos a ver, y de alguna forma, pues prácticamente todos estos programas que les he mencionado, lenguajes de programación que les he mencionado más bien, pues de alguna forma respetan un poco lo que es la sintaxis y más bien donde existen las variaciones es en la semántica. ¿Y por qué casi todos respetan la misma sintaxis? Pues porque prácticamente todos los programas están, o estos lenguajes de programación, están hechos basándose en el idioma inglés, ¿no? Entonces, realmente casi todos utilizan las mismas frases, las mismas palabras o como ellos llaman keywords, donde casi siempre van a significar lo mismo y eso de alguna forma hace que los lenguajes de programación sean más fáciles de adaptar. ¿Por qué el inglés? Bueno, el inglés por dos razones. Primero, pues porque es el lenguaje o el idioma que más personas conocen alrededor del mundo. Y segundo, porque el inglés tiene una particularidad que es que sus palabras son muy cortas en general. Entonces, eh, ya como iremos viendo, cuando se vaya desarrollando el código, pues vamos a estar agradeciendo escribir lo menos posible, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el inglés contra el español, casi siempre todas las palabras del español son muy grandes, ¿no? Y tenemos palabras sumamente grandes, el alemán no se diga, ¿no? Pero el inglés casi siempre son palabras de dos sílabas a lo mucho, ¿no? Entonces, eso lo vuelve todavía más sencillo. Ok. Respecto a la sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Pues lo vamos a entender como un conjunto de caracteres y arreglos que van a ser aceptados. La sintaxis entonces, pues se va a basar en el alfabeto inglés y va a respetar sobre todo su puntuación y su ortografía. Va a buscar que la puntuación y la ortografía de este alfabeto inglés esté correcto para poder generar un lenguaje entre la computadora y el programador. ¿Por qué es importante hablar del alfabeto inglés? Porque generalmente cuando nosotros le demos instrucciones a la máquina, pues debemos de tomar en cuenta que caracteres que existen en el español y que no existen en el inglés, como pudieran ser los acentos, como pudiera ser la letra ñ, pues no están considerados, ¿no? Por lo menos no para dar instrucciones. Sí se pueden poner, pero no sirven para dar instrucciones. Ok, respecto a la semántica va a ser el significado que tome cada una de las instrucciones que nosotros le demos. Y la semántica va a depender de cómo se encuentran acomodados los caracteres o incluso las propias instrucciones que le estemos dando. Por eso les digo, es muy importante que tengamos un correcto orden de las ideas para que sepamos qué instrucciones darle a la computadora. ¿Queda claro? Bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos un ejemplo de sintaxis y de semántica. Vamos a ver que, por ejemplo, si yo escribo 3 con letra y 3 con número, en ambos casos entendemos la idea. Es la misma semántica. Si yo escribo 3 con letra o si yo escribo 3 con número, yo estoy identificando una cantidad o un número, ¿no? Es la misma semántica, es la misma idea, pero no es la misma sintaxis. ¿Por qué? Porque para la sintaxis
en el primer caso donde está escrito 3 con letra, estamos hablando de 4 caracteres. Y si yo escribo 3 con el número, solamente es un carácter. Eso es una diferencia, donde tenemos misma semántica, distinta sintaxis. Un caso contrario, si ahora yo escribo tuna, pues aquí lo que vamos a encontrar es que pudieran tener distinta semántica, o sea, distinto significado, sobre todo si yo hago una comparación entre idiomas, entre el inglés y el español. Si yo escribo tuna en inglés, estoy hablando de el atún, así se dice atún en inglés, ¿no? Pero si yo digo tuna en español, mi semántica me llevaría a pensar entonces en la fruta que da el nopal, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Tuna tendría dos semánticas distintas, pero la misma sintaxis. ¿Por qué? Porque las dos se escribieron con los mismos caracteres y tuvieron significados distintos. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, vamos entonces a avanzar. Vamos a tener entonces que ya empezándonos a enfocar sobre la sintaxis y la semántica de Python, pues necesitamos que el lenguaje de programación esté diseñado para que el código se encuentre ordenado y se encuentre claro. Si el código no está escrito de forma correcta y de forma ordenada, pues el resultado no va a ser el que buscamos, ¿no? Ok. ¿Qué es importante mencionar, por ejemplo, en el caso de Python y de cualquier lenguaje de programación? Que van a existir ciertas palabras que van a estar, algunos dicen apartadas o algunos dicen ya restringidas al lenguaje de programación. Estas palabras en inglés se conocen como keywords, en español la traducción sería palabras clave. ¿Y qué quiere decir estas palabras clave? Bueno, estas palabras clave ya tienen una semántica para ese lenguaje de programación, o sea, ya las reservó Python para realizar ciertas instrucciones o ciertas actividades. Y nosotros no podemos utilizar esas palabras restringidas o esas palabras reservadas, porque si nosotros las metiéramos en el código, pues Python no sabría, o en este caso el lenguaje de programación que ustedes quisieran utilizar, no sabría qué hacer porque esas palabras las interpreta de una forma, aunque nosotros quisiéramos utilizarlas para, para otra, ¿no? Por ejemplo, print, que es el verbo de imprimir en inglés, es una palabra reservada, ¿no? Entonces, si yo quisiera que que el código me mostrara una frase donde utilizara yo la palabra print, por ejemplo, si yo estuviera escribiendo algo en inglés y yo no hago la adecuación correcta, al momento de poner print, eso genera un conflicto en el propio programa porque estaría diciendo, ok, aquí tengo un texto que tú me estás escribiendo y luego me estás diciendo que lo imprima o que lo presente en pantalla y luego vuelves a poner texto. Entonces ahí yo tengo un error y como no sé qué hacer, pues te mando que tengo el error, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tú lo puedas corregir. Y como ese, bueno, pues hay varias palabras que están reservadas. Por ahí yo debo de tener cuáles son las palabras reservadas de Python y en su momento se los compartiré, ¿sale? Para que las tengan en cuenta. Digo, en nuestro caso no tenemos mucho problema porque la mayoría de esas palabras clave o palabras reservadas son palabras en inglés, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente en lo que buscamos como resultado no utilizamos esas palabras en inglés o casi no utilizamos esas palabras en inglés, ¿no? Entonces, no hay mucho problema, pero sí es importante tenerlas consideradas.
Ok, eso es por un lado con las palabras clave, pero también al momento de ir haciendo ya un programa cada vez más complejo, más sofisticado, eh, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a tener que escribir el código en bloques. ¿Qué quiere decir? Cada bloque va a ser un grupo de actividades definidas que le van a decir a la computadora qué hacer o al programa qué hacer. Y nosotros vamos a estar separando esos bloques, en el caso de Python, por espacios en blanco o por tabulaciones. Dependiendo de las tabulaciones que le demos o los espacios en blanco que dejemos, será la instrucción que hará Python. A veces esas instrucciones solo ocurren en ciertas condiciones. Y si nosotros no dejamos los espacios o las tabulaciones correctas, el programa no va a entender y muchas veces se va a seguir de largo tomando todas las instrucciones. Esas tabulaciones le van a indicar a Python, en este caso, que solamente si se cumplen ciertas condiciones, tome en cuenta o haga la actividad que viene ahí plasmada. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, avanzo entonces. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, no solamente se va a necesitar saber un código de programación, también es importante utilizar lo que en español se conoce como un entorno de desarrollo integrado o un ambiente de programación o un ambiente de desarrollo integrado. Generalmente lo que utilizamos o lo que ya se utiliza ya en el argot de la programación es estar hablando de los IDEs, ¿no? Que es las siglas en inglés del entorno de desarrollo integrado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que entonces hay, dependiendo del lenguaje de programación, hay N cantidad de entornos de desarrollos integrados. Por ejemplo, en nuestro caso, ese entorno de desarrollo integrado en el que vamos a utilizar para este curso, vamos a utilizar el Visual Studio Code. O sea, necesitamos un programa que acepte el código de programación de Python y en ese programa nosotros, o en ese ambiente, en ese entorno, nosotros podamos estar trabajando con Python. Pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, también hay otros entornos que son más comunes y hay gente que programa en Python utilizando, por ejemplo, la suite llamada Anaconda. Anaconda también es una suite muy buena. Incluso dentro de Anaconda también se encuentra R, por ejemplo, RStudio, que es el que supongo que están utilizando en sus clases, ¿no? Y dentro de Anaconda existe el entorno Spider y el entorno de Jupyter, sobre todo Jupyter Notebook, ¿no? Spider y Jupyter también son entornos de programación que en algún momento ustedes pudieran llegar a utilizar. En este caso, vamos a utilizar el Visual Studio por una sencilla razón. Tanto Spider como Jupyter necesitan estar conectados siempre a Internet para poder trabajar. Visual Studio nos permite trabajar de forma offline, ¿no? Entonces, eso nos da cierta ventaja. Sinceramente, a mí se me hace más cómodo trabajar en Spider, pero la limitación que tenemos es justamente la conexión a Internet. Y si se nos va a Internet, entonces empezamos a tener ciertos problemas, ¿no? Ok, ¿qué hacen estos entornos de desarrollo? Pues lo que nos van a permitir es editar, crear
y probar los programas que nosotros estemos desarrollando. Existen ciertos lenguajes de programación y también ciertos entornos que además permiten empaquetar ese programa que se está desarrollando y lo transforman en una aplicación que entonces ya sea más fácil de usar para cualquier usuario. Por ejemplo, existe el propio Visual Studio. Originalmente estaba creado para el lenguaje de programación del software de Windows, ¿no? Bueno, para todos esos programas que son compatibles con Windows. ¿Y qué pasaba? Que entonces uno podía estar programando en Visual Basic o puede estar programando en Visual Basic y al final compila todo su programa y lo que se obtiene es un archivo ejecutable. Ese archivo ejecutable lo puede uno instalar en cualquier computadora y entonces ya se crea un programa que utiliza un usuario. El usuario no va a ver el código, pero sí va a ver la aplicación de ese código o de ese programa que se haga. De alguna forma, por ejemplo, también las aplicaciones del celular también se hacen así, ¿no? Hay un código de programación detrás y al final se compila todo ese programa y nos da un archivo instalable para el celular, ¿sí? En el caso de los videojuegos pasa también más o menos lo mismo, ¿no? El lenguaje de código está por un lado, se compila, se manda a un, sí, se manda, por ejemplo, a un Blu-ray, a un DVD, y ya el usuario final lo que hace es meter ese DVD o ese Blu-ray y el propio programa se instala en la computadora o en la consola. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, nosotros nos vamos a quedar solamente hasta la cuestión de el código. No vamos a empaquetar el software, no vamos a hacer ningún tipo de aplicación. Nos vamos a quedar en el código y vamos a ver cómo funciona ese código. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces, No, profe. avancemos. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones de Python? Bueno, pues prácticamente Python es un lenguaje, como les mencionaba, es un lenguaje de programación muy noble que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Y estas aplicaciones van desde lo más sencillo, que puede ser una calculadora, hasta programas más complejos, ¿no? Líneas de código, entre más líneas de código vayamos teniendo, bueno, pues los programas se van haciendo todavía más complejos. Y eh, ¿cuál es la ventaja que tiene Python? Que prácticamente es aplicable a cualquier ciencia que requiera de alguna interpretación eh, o de alguna parte más bien computacional, ¿no? En el caso de economía, pues nosotros generalmente la aplicación que le damos, pues tiene que ver con econometría y con estadística, ¿no? Es como que para lo que más lo utilizamos en economía, pero es importante mencionar que el lenguaje de programación de Python puede utilizarse en economía, puede utilizarse en biología, puede utilizarse en física, incluso puede utilizarse para cuestiones de ocio, ¿no? Para crear programas de ocio, para controles de inventarios, no sé. O sea, la aplicación es múltiple. ¿De qué va a depender entonces hacia dónde vayamos nosotros dirigiendo también nuestros programas? Pues también de las llamadas librerías, que aquí, bueno, es una mala traducción del inglés, ¿no? Porque deberían de ser bibliotecas, pero bueno, ya se aceptó que en el caso de programación llamarle librerías, y estas librerías van a ser subprogramas que nosotros le podemos incorporar a nuestro programa para facilitar o para ahorrarnos ciertos pasos de programación. Estas librerías
por ejemplo, en el caso de Python e incluso en el caso de R, que son gratuitas, pues la ventaja que tenemos es que ya están verificadas, ya están validadas, o sea, no existen librerías nada más por existir. Para que puedan descargarse y puedan utilizarse, ya llevan cierta aprobación y cierto nivel de calidad. De hecho, si en algún momento alguien de ustedes queda interesado en seguir con esto de la programación y busca generar su propia librería, pues se tienen que recurrir a cubrir ciertos pasos de validación de la propia librería para validar que la librería, sobre todo uno, ahorra recursos y número dos, funciona como debe de funcionar, ¿no? Entonces, librerías hay muchas. En el caso, por ejemplo, de Python y sobre todo en el caso que tiene que ver con economía, las tres librerías más comunes, no son las únicas, pero sí las más comunes, son estas tres. NumPy, que está especializada en toda la cuestión de análisis estadístico, de realizar operaciones matemáticas, que pueden ser operaciones, pues, sobre todo, por ejemplo, de matrices, de cálculo de matrices, obviamente, bueno, pues toda la parte de álgebra lineal, etcétera, etcétera, ¿no? NumPy tiene que ver mucho sobre cuestiones de matemática y en específico de estadística y de álgebra lineal. Otra librería que existe es Matplotlib, que esa librería se va a encargar o está diseñada justamente para la obtención de gráficos, ¿no? En 2 y 3 dimensiones. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues se pueden crear histogramas, se pueden crear eh, gráficas de pastel o de pie o circulares, como las llamen, pero también se pueden hacer gráficas en 3 dimensiones, como las que nos mostraban cuando veíamos la parte, por ejemplo, de redes neuronales, ¿no? Entonces, la última vez que revisé también había una interpretación, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Para cuestiones de biología que también veíamos iban muy relacionadas a inteligencia artificial y a partir de las imágenes que se obtenían, también poder ir identificando si la imagen que se tenía era de por ejemplo, de una abeja, de un pájaro, de un perro, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra librería que también se utiliza es la librería de pandas, ¿no? La librería de pandas lo que va a ayudar sobre todo es para la exportación, sobre todo de bases de datos, por ejemplo, en archivos CBS, que son archivos separados por comas, y nos ayuda a acomodar la información y a generar tablas y poderlas incluso estar modificando, ¿no? Les comento, hay muchas librerías que en algún momento pudieran llegar a servirles a cada uno de ustedes, pero bueno, estas tres podríamos considerar son las más importantes para el caso de economía. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Digo, ustedes en R, de alguna manera también han recurrido a las librerías, ¿no? Digo, ahorita no me acuerdo de ninguna, pero hay librerías, por ejemplo, en R para realizar regresiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí es prácticamente lo mismo. Ok, ¿cómo se van a estructurar entonces los datos? Los datos vamos a tener que prácticamente hay dos grandes tipos. Por un lado, las variables, que las variables son las que a su vez se van a ir subdividiendo en distintos tipos. Y por otro lado, los operadores. Ok. Dentro de variables, ¿qué vamos a tener para el caso de Python? Este sí es el mero caso de Python, ¿no? Primero,
tenemos variables que son variables numéricas o las variables consideradas número, y esas a su vez se van a poder dividir en enteros que los vamos a conocer por su nombre en inglés, que es integer, y los números completos. ¿Qué quiere decir que sean números completos o los números float? Son números que permiten, sobre todo, puntos decimales, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de estadística discreta, estaríamos hablando únicamente de estar utilizando números enteros. Y para esos casos estaríamos utilizando los integers, ¿no? O los números enteros. Pero para realizar otro tipo de operaciones, como pudieran ser casos a lo mejor de contabilidad o de finanzas corporativas, pues utilizamos números completos, ¿no? Números que puedan incluir sobre todo puntos decimales. Ese es un tipo de variable. Otro tipo de variable que también podemos encontrar o que podemos utilizar en Python son los famosos strings. ¿Qué son los strings? Son caracteres o es un grupo de caracteres que siempre tendrán que estar entre comillas. Por lo general, cuando hablamos de una variable string, estamos hablando de variables de texto. O sea, cuando nosotros necesitemos identificar algo por texto, pues estaremos utilizando un tipo de variable string. ¿Qué característica tiene en Python? Nosotros podemos poner una palabra, podemos poner una letra o podemos poner toda una frase. Mientras esté entre comillas, todo lo que esté entre comillas se va a considerar como una misma variable, como un mismo elemento. Por ejemplo, aquí entre comillas, yo les diría una variable string, yo podría poner la letra A, un espacio, escribir una palabra como es ahora, poner una coma, incluir números o incluir incluso caracteres especiales. Todo esto, que bueno, aquí no tiene ningún sentido, pero que está dentro de comillas, se puede considerar una variable string, que podría ser la pura letra A solita, que pudiera ser la pura palabra ahora, que pudiera ser los meros números o pudieran ser los puros caracteres especiales o toda la frase como la vemos aquí, ¿sí? Eso es un string. Ahora, a lo mejor a ustedes les causará cierta confusión y me dice, bueno, ¿por qué si hay esta variable que se llama número, aquí en string usted está metiendo números? Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo uso una variable numérica, lo que yo espero o lo que yo esperaría es realizar operaciones con estos números, ¿no? Por ejemplo, si yo lo utilizo como un número, podría ser una suma, 1 más 1 o 1.5 más 3 o 3.4 entre 2. Para eso utilizaría variables numéricas. Si yo hablo de un string y en este string meto números, aquí no voy a poder hacer ningún tipo de operación. Aquí más bien los números están apareciendo simplemente como caracteres, como lo que se conoce como texto plano. Son números que no van a poderse utilizar para realizar ningún tipo de operación aritmética. ¿Sale? ¿Alguna duda entre estos dos? ¿Entre número y string? Bueno, avanzo entonces. Siguiente tipo de variable que nos va a permitir Python. La lista. Ok, la lista va a ser un conjunto de elementos que van a estar separados por comas. Y eso se va a delimitar por paréntesis cuadrados. ¿Cuáles son esos paréntesis cuadrados? ¿Y cómo podríamos tener un ejemplo de lista? El paréntesis cuadrado es este que aparece en pantalla. Y yo podría poner aquí 1, que sería un elemento, coma, la letra A, coma, bueno, aquí no podría poner la letra A, más bien tendría que poner la letra A entre comillas para señalar que es una letra, que es un string, ¿no?
aquí podría poner el 3, aquí podría poner el 600 y cierro ese paréntesis cuadrado. Todo esto que está entre estos paréntesis cuadrados es una lista y se va a considerar como una sola variable. No importa cuántos elementos hay adentro. Puede haber 4 elementos como aquí, o podría haber uno, o podría estar vacío. ¿Sí? Esos valores entonces, o esa lista, se va a considerar todo lo que esté entre estos paréntesis como una misma variable. ¿Qué característica tiene? Que yo puedo manipular, conforme vaya programando, puedo manipular la cantidad de elementos que hay dentro de esa lista. Por ejemplo, si tenía 1, 2 y 3, yo puedo modificarlo y decir, no, ahora ya no quiero que tenga el 3. Ahora ya quiero que tenga un 4. O ahora yo quiero que tenga otro 3. No importa, lo podré estar modificando. Pero todo esto se va a considerar como una misma variable. ¿Queda claro? Sí. Sí, Ok. profe. ¿Qué pasa con el tuple o la tupla? La tupla pareciera ser muy parecida a la lista, nada más que eso va entre los paréntesis normales, ¿no? Como el que tenemos aquí en pantalla. Y yo podría poner 1, 2, 3, incluso podría poner A, ¿no? Como letra, o podría poner hola. ¿Y qué vemos? Que cada uno de estos elementos también están separados por comas. Es importante separarlos por comas, pero al igual que la lista, todo lo que esté entre paréntesis, cuando estoy hablando de un tuple, lo voy a tomar como una misma variable. ¿Cuál es la diferencia entre el tuple y la lista? La diferencia es que el tuple no es modificable. O sea, si yo ya pongo ese tuple, ya no puedo cambiar los elementos que están dentro de de este mismo tuple. ¿Sí? Ya son inamovibles. Ok. El tercero, la siguiente tipo de variable es el diccionario. Para nosotros saber que estamos hablando de un diccionario, lo que vamos a utilizar es este tipo de paréntesis, digo, no sé cuál sea el nombre, pero que son como llaves, ¿no? Y aquí, a diferencia de la lista y del tuple, lo que yo voy a tener que hacer es ponerlos en pares. O sea, por ejemplo, yo podría decir eh, un diccionario de ropa, ¿no? Entonces, si yo hablo de ropa, ¿qué sería lo siguiente en lo cual yo podría clasificarlos? Ah, pues por color, ¿sale? Y aquí está entonces un par. Vamos a hablar, a lo mejor que voy a hacer un diccionario de no más fácil, vamos a hacer un diccionario de ropa y entonces yo aquí lo que pondría sería playera y color. ¿Qué más pudiera ser ropa? Ah, bueno, pues a lo mejor pantalón. Como aquí está dentro de comillas, sí podría utilizar el acento. Pantalón y entonces a lo mejor aquí podría utilizar una forma en la cual yo podría categorizar mis pantalones. Podría ser también por color o también podría ser por la tela con la que están fabricados, ¿no? Y a lo mejor podría, no sé, tener, mmm, pues no sé, calcetines, ¿no? Digo, ahorita no me ayuda mucho la imaginación. Y calcetines también los podría tener por tamaño, ¿no? O también podría ser por color. Lo que quiero que ustedes vayan viendo es que siempre que yo voy poniendo
cuando estoy en un diccionario, siempre que yo voy poniendo un elemento, ese elemento tendrá que ir acompañado de algún valor. O sea, yo tengo lo que le llaman el key, pero también tengo que poner cuál es su valor, cuál es su value. O otra forma en la cual yo podría hacer a lo mejor un inventario sería playera y ponerle 5. O sea, tengo 5 playeras, ¿no? De pantalones, pues a lo mejor tengo 10. Y de calcetines, pues a lo mejor tengo 25, ¿sí? Por lo general, eso es lo que se utiliza, ¿no? Generalmente más bien utilizamos una etiqueta, que sería el key, y un valor, que por lo general es un valor numérico, ¿no? ¿Cuántos tengo? Los diccionarios también, por ejemplo, se utilizan, bueno, para cuestiones de inventarios. En restaurantes se llegan a utilizar para tomar órdenes, ¿no? Por ejemplo, en una taquería yo podría poner aquí, si yo me dedico a vender tacos, pues entonces aquí le pongo, ¿cuántos quisieron en la mesa uno? Bueno, de pastor quisieron 5, a lo mejor de suadero pidieron 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esta definición de variables? Ok, si queda claro, entonces entenderíamos que en el caso de la lista, el tuple y el diccionario, la variable va a ser todo lo que se encuentre dentro de los paréntesis que estemos utilizando. Y para estar haciendo una diferenciación entre si estamos hablando de una lista, de un tuple o de un diccionario, pues lo que importa sería justamente los paréntesis que estuviéramos generando, ¿no? Los corchetes o los paréntesis cuadrados corresponden a las listas, los paréntesis normales corresponden al tuple y estos paréntesis, que me atrevería a llamarlos llaves, corresponderían al diccionario. Ok, eso es con respecto a las variables. ¿Qué pasa con los operadores? O sea, ¿qué hacemos? Ya que tenemos las variables, pues hay que utilizar operadores, ¿no? Y los operadores que vamos a utilizar o los más comunes que se utilizan son estos 4, los aritméticos, los comparativos, los de asignación y los lógicos. Los aritméticos que se utilizan, pues son los de suma, resta, el paréntesis, un asterisco se utiliza como multiplicación, una diagonal se utiliza como división y doble asterisco se va a utilizar como un exponente. ¿Sale? Aquí debemos de dejarlo claro y aquí vamos viendo cómo la sintaxis y la semántica van siendo distintos de acuerdo a ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Excel, generalmente nosotros para hablar de un exponente utilizamos este signo, ¿no? Por ejemplo, si yo en Excel pongo 3, esa casita, un 2, quiere decir que 3 lo estaría elevando a la segunda potencia. Pero ¿qué pasa en Python? En Python, esta casita es igual al signo más. Entonces, si yo pongo 3 casita 2, lo que me va a hacer es una suma y me diría el resultado es 5, ¿no? Otro operador aritmético que también se utiliza, que no había puesto aquí, pero ahorita lo pongo, es la doble diagonal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta diagonal y la doble diagonal? Que si yo pongo doble diagonal, lo que me va a hacer o el resultado que me va a dar son valores enteros, no me va a dar valores con cifras decimales. Me va a redondear el número y me lo va a dejar en números enteros. ¿Sale? Otro operador que existe en Python son los de comparación. Cuando nosotros vamos a comparar valores, bueno, es más, permítanme irlo trabajando aquí. Por ejemplo, un aritmético tendríamos
5 más 2, o podríamos tener A más C, o podríamos tener 45 elevado a la A, por ejemplo, si es que A fuera un valor numérico, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, con los comparativos, lo que yo voy a hacer es verificar dos variables, sobre todo cuando son variables que están expresadas de alguna forma algebraica, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, hacer una comparación y decir, yo quiero que A sea igual a B, ¿no? Y entonces la computadora me va a decir, va a revisar si A es igual a B, y el resultado que me va a dar es true, que sería para falso, o false, para decirme no, no son iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo A, signo de admiración, igual B? Aquí lo que yo quiero es que más bien me compare si A es distinto a B. Nosotros generalmente cuando hacemos las cosas en cuaderno tenemos un signo para hablar de desigualdad, que sería el igual con el signo negativo, perdón, con una diagonal cruzándolo, ¿no? Entonces ahí decimos, ahí con eso estamos buscando una desigualdad. En Python se utiliza el signo de exclamación seguido del signo igual para buscar esa desigualdad, y entonces también los valores que nos va a arrojar es true o false, ¿no? Nos va a decir, si la variable A es distinta a B, entonces te voy a dar un true. Pero si la variable A no es distinta a B, entonces te voy a dar un false, ¿no? Otro caso, bueno, pues tenemos el menor que, el mayor que, o el menor o igual, o el mayor o igual a. ¿No? Yo podría decir, A es igual, es mayor o igual a B, y el resultado que también me va a dar es true o false. ¿Sí? ¿Queda claro con eso de los comparativos? Sí, profe. Perfecto. Tenemos los de asignación, que esos mejor preferiría que ahorita los viéramos ya cuando programáramos, pero aquí lo que estaríamos viendo irían un poquito de la mano con los aritméticos, ¿no? Aquí yo lo que le voy a decir es que A siempre va a ser igual a B, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con el doble? En este estoy comparando y en este le estoy dando una instrucción. Aquí lo que yo le digo es A, transfórmamelo en B. En el comparativo es, compárame si A es igual a B. Y los lógicos sobre todo nosotros los utilizamos mucho en teorías de conjuntos, ¿no? Con las famosas uniones o ¿cómo se llamaban? Intersecciones, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo A and B, lo que yo esperaría es que me diera el resultado de A y B juntos, ¿no? Si yo le pongo A or B, lo que esperaría es que me diera el resultado o que me diera como válido el resultado ya sea de A o de B. Y el not, pues sería entonces, yo quiero el resultado cuando no es ni A ni B. ¿Sale? ¿Aquí alguna duda? Bueno, vamos a avanzar entonces. Ok.
Ahora, esto es muy importante y sobre todo para ahorita que vamos empezando con la cuestión de programación. Yo sé que muchas veces esto resulta tedioso, pero también sé que muchas veces no tenemos ordenadas nuestras ideas. Y una forma de hacerlo es a partir de la generación de diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es una forma gráfica representativa que la intención que tienen es ayudarle tanto al que diseña un programa o al que diseña un proceso, como al que lo va a utilizar o lo va a leer o en algún momento lo pudiera llegar a modificar, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre, incluso ya en empresas grandes que se dedican a la creación de su propio software, de sus propios ERPs, pues siempre va a existir un manual de diagramas de flujo de todos los programas que están ahí desarrollados. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, pues siempre se va a recomendar utilizar un diagrama de flujo en el cual se vaya mostrando de forma gráfica los procedimientos o los pasos a seguir a partir de que tenemos una entrada de datos, cómo se van a procesar y cuál es el resultado que nosotros esperamos obtener o cuál es la salida. ¿Sí? Entonces, todos los programas siempre tienen un inicio, una parte de procesamiento de información y una salida, un resultado. Si no tenemos, por ejemplo, una salida, pues el programa está incompleto. Si no tenemos una entrada, pues de dónde vamos o de dónde va a poder el programa empezar a trabajar. Y si no hay un procesamiento, pues entonces no estaría haciendo nada con los datos que se le estuvieran o que se necesitaran, ¿sí? Por consenso, para el diagrama de flujos va a existir una simbología. Y esta simbología, pues lo que nos va a permitir es hacer un diseño más fácil de procesos. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de procedimientos o un conjunto de pasos. ¿Sale? ¿Cuáles son los símbolos principales? Hay más, claro que hay más. Es más, si quieren, al rato les comparto eh, toda la simbología. Pero estos son los más comunes y los que me gustaría que se aprendieran. ¿Por qué? Porque esto les va a servir tanto para estas sesiones como para las clases posteriores del siguiente semestre. Entonces, ¿cuáles son los símbolos principales? Bueno, tenemos esta especie como de óvalo que lo que va a representar es el inicio y el final de un programa, ¿sí? De hecho, ahí lo que se va a poner dentro de este óvalo es justamente la frase inicio y después, cuando terminamos el programa, vamos a tener que recurrir a poner otra vez este símbolo y escribirle fin, ¿no? Con eso quiere decir que ahí acaba mi programa. Ok, esos irían entonces en los extremos del diagrama de flujo. ¿Qué otro símbolo necesitamos? Esta especie de, no recuerdo si es un romboide o es un trapezoide. Es romboide, me parece, ¿no? El romboide va a decirnos que la actividad que esté aquí adentro va a ser una entrada o salida de datos. ¿Qué quiere decir? También al principio de un programa y casi siempre seguido de este símbolo de inicio, irá este símbolo de romboide y aquí lo que vamos a decir es, como entrada, ¿qué datos van a entrar? ¿Qué datos son los que el usuario va a tener que capturar o que darle al programa para que a partir de esos datos los pueda ir trabajando? ¿Sí? Y al final, ya cuando estemos a punto de terminar todos los pasos que corresponden al programa,
también habrá que poner muy probablemente este símbolo indicando la salida, o sea, cómo va a recibir la información o el resultado el usuario final. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer un programa de una calculadora, entonces en mi entrada, pues los datos que yo necesitaría sería la cantidad de números que yo voy a permitir que sume esta calculadora. A lo mejor nada más es algo muy sencillo de dos números, ¿no? Entonces en la entrada sería el número 1 o lo que correspondería a mi número 1 como variable y a mi número 2 como variable. A lo mejor la variable 1 que va a capturar primero el usuario va a ser 1000 y la variable 2 como número que va a capturar va a ser el 2000. Y ya después decidirá si va a ser una suma, si una resta, una multiplicación. Y la salida, pues va a ser la información que le tiene que presentar el programa, ¿no? Y entonces la salida, pues puede ser que ponga en pantalla el resultado y le diga, ok, la suma de 1000 más 2000, que fueron los números que tú me capturaste, la suma es 3000, ¿sale? Eso es una salida, eso aparece en pantalla. O hay algunos casos donde no aparece en pantalla, sino simplemente manda a imprimir una hoja con el resultado, ¿no? El chiste es que siempre haya una salida, una forma en la cual se demuestre cuál fue el resultado de todo lo que se procesó entre que el usuario metió la información y la obtuvo. O yo podría hacer a lo mejor un programa para crear una regresión, ¿no? Y entonces en la entrada yo tendría que estar poniendo todos los valores para mi modelo y la salida que yo esperaría es que me diera una gráfica de la regresión, ¿no? O me diera los resultados de la regresión, como lo que hace más o menos eViews, ¿no? Que nos da una pantalla y nos dice, ok, aquí están todos tus resultados, este es tu R cuadrada, este es tu Durbin-Watson, esto es etcétera, etcétera, ¿sí? Ok. Entre las entradas y las salidas se encuentran los procesos y esos procesos son estos rectángulos. Aquí lo que se va a hacer, podríamos nosotros entenderlo, sería la caja negra, lo que el usuario final nunca ve, pero es justamente donde se encuentra todo el código, todo el procesamiento que se va a hacer con la información. Entonces, bueno, pues a lo mejor en el caso de la calculadora, el proceso solamente va a ser toma el número o el dato 1 que puso el usuario, ponle el signo más, bueno, súmalo con el dato 2 que te dio el usuario. Ese es mi proceso. Es un proceso muy sencillo, pero es el paso que se realiza en medio y que el usuario nunca ve. ¿Sale? Y también otro símbolo que vamos a tener que estar utilizando son los símbolos de decisión. Ok, aquí voy a hacer una aclaración. Actualmente, programas, incluso como Python, permite darnos distintas tomas de decisiones, pero por cuestiones prácticas, o por lo menos ahorita, dependiendo de cómo vayamos avanzando, vemos si le damos más decisiones o no. Y sobre todo los primeros programas empezaban a tomar decisiones de manera binaria, ¿no? Ok, a lo mejor aquí el proceso hacía una validación y dependiendo del resultado que yo obtenga, si el resultado era favorable, bueno, pues sigo entonces este camino. Si el resultado no es favorable, entonces sigo este otro camino, ¿no? Ahí se bifurca el camino que debe de seguirse y entendemos que esa bifurcación pues nos va a llevar a resultados distintos, ¿sale? Actualmente, les digo, se pueden tomar muchas decisiones, pero muchos de los programas, ¿qué era lo que iban haciendo y por qué es importante tomarlo de forma, ¿cómo se llama? Binaria.
porque incluso yo podría decir, por ejemplo, si yo hago un programa de validación de una caja de un banco, ¿no? Como lo que hace COBOL. COBOL es un programa que funciona de forma binaria. Incluso el propio Oracle también es binario, ¿no? Entonces, yo podría decir, ok, una persona va a hacer un retiro en una caja y el cajero pues va a tener que recibir en pantalla instrucciones para ver si le da el dinero o no le da el dinero a la persona que lo está solicitando. Y entonces a lo mejor una de las tomas de decisiones para seguir es el cliente te mostró su credencial de lector, sí o no. Si sí, bueno, vamos a continuar con el siguiente paso. Si no, ¿qué sucede? Bueno, pues si soy un banco muy estricto y solamente acepto como medio de identificación la credencial del lector, entonces en ese momento se acaba el programa, ya no avanzo más, ya no me entregó una credencial de lector y entonces le digo, se rechaza eh, tu solicitud. ¿Por qué? Pues porque no entregaste lo indispensable, ¿no? Pero ¿qué podría pasar? A lo mejor aquí al lado, en el no, yo podría poner, si soy más flexible, poner otra toma de decisión. Ok, no me entregó la credencial del lector, pero la siguiente toma de decisión sería, bueno, no entregó esa, pero trae su pasaporte. Bueno, sí lo trae, entonces continúa con el trámite. No lo trae y podría poner otro de decisión, ¿no? Y decir, bueno, trae su cédula profesional. No, tampoco la trae. Bueno, ya, si no trajo ninguna de esas tres, entonces ya no sigo con el trámite. Pero si sí trae alguna de esas tres, a lo mejor todas vuelven otra vez a juntarse en el mismo camino o a lo mejor van tomando caminos alternos. ¿Sí? A lo mejor si una persona trae su pasaporte pero no trae su credencial de lector, a lo mejor yo le voy a solicitar como un paso extra que además me muestre otro tipo de identificación o que me firme una carta responsiva o que, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro eso de la toma de decisiones o no? Sí, profe. Va que va. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver si sí quedó claro. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, vamos a hacer el diagrama ahorita. Ya después lo pasaremos en su momento a programarlo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Calcular el salario bruto y neto de un trabajador que trabaja por horas, siempre y cuando nosotros conozcamos su nombre, el número de horas completas que trabajó y los impuestos que debe de pagar por ese trabajo que tuvo, ¿no? Entendemos que la diferencia entre salario bruto y salario neto es que el salario neto es el salario bruto menos los impuestos que se pagan. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues en un diagrama tendríamos que poner primero el inicio utilizando el, eh, el óvalo, el signo de óvalo para decir, ok, aquí empieza mi programa y tal cual se escribe inicio, ¿no? Eso, para cualquier persona que lo va a leer, va a saber por dónde debe de empezar. Pareciera muy absurdo, pareciera como que es demasiado entendible, pero siempre es importante señalar dónde empieza algo y dónde termina. Ok, aquí voy a iniciar. Esta flechita me dice, ok, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es justamente la entrada, ¿no? Lo que yo voy a necesitar es que entonces el usuario me dé la entrada de datos o le dé la entrada de datos al programa para que el programa sepa qué va a hacer. Y tiene que proporcionar el nombre de la persona, las horas completas que trabajó y el precio por hora. ¿Cuánto se estaría pagando por cada hora trabajada? Ok, estos son los datos que
el usuario le tiene que dar al programa. ¿Qué sigue? Ya lo que el usuario no ve. Ok, lo que sigue es el procesamiento o lo que va a hacer la computadora. Ya me dio estos 3 datos. Bueno, ahora yo tengo que generar una variable que aquí en este ejemplo le puso bruto, que significa el salario bruto. Y ese salario bruto, ¿a qué va a ser igual? Esta flecha en este caso nos indica que es una igualdad, ¿no? El salario bruto, pues va a ser igual entonces a la cantidad de horas trabajadas por el precio unitario de las horas. ¿Sale? Así se calcula un salario bruto. Ok, ya generé la variable bruto. ¿Qué sigue? Siguiente paso. Ahora tengo que hacer el cálculo de los impuestos. ¿Cuántos impuestos se le van a aplicar a este salario bruto? Para este ejemplo que tengo de que bajé del libro, pues nos dice entonces que los impuestos que se calculan van a ser igual a una tasa impositiva del 25% multiplicado por el salario bruto. Y ya tengo 2 variables, se crearon 2 variables, la variable bruto, la variable impuestos. ¿Sale? La variable impuestos, si ustedes se dan cuenta, tuvo que estar después del salario bruto. ¿Por qué? Porque primero tuve que calcular el salario bruto para poder calcular los impuestos. Por eso les digo, es importante el orden. Si yo hubiera puesto que primero buscara o creara la variable impuestos, íbamos a tener un error porque nos iba a decir, no me has dicho cuál es el salario bruto. ¿Sí? Eso es lo importante y eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro, que siempre van a tener que llevarse un conjunto de pasos de forma sistémica. No nos podemos brincar los pasos porque entonces no podemos continuar o el programa en este caso no puede continuar. Ok, ya calculé el salario bruto, ya calculé los impuestos. El siguiente paso es crear una nueva variable que se llame neto, que hace referencia al salario neto, ¿no? Es lo que nosotros queremos saber, cuánto está ganando esa persona realmente, cuánto es el dinero que realmente va a recibir o la remuneración que va a recibir. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues de restarle al salario bruto los impuestos que tenemos. Y volvemos al mismo caso. Para obtener el salario neto, yo tuve primero que haber obtenido los impuestos y el salario bruto. Y listo, ya tengo la variable de salario neto, la variable de impuestos y la variable de salario bruto. Y al final lo que yo puedo hacer es presentarle, o lo que yo debo hacer es presentarle el resultado al usuario. Se lo puedo presentar en pantalla o se lo puedo presentar a lo mejor imprimiendo una hoja, ¿no? En este caso, bueno, podríamos decir que se lo va a presentar en pantalla. ¿Y qué es lo que le va a presentar en pantalla? Bueno, le va a decir, ok, ya me dijiste tu nombre con una cuestión de personalización y le voy a decir, ok, Iván Gama, tu salario bruto es de tanto, los impuestos que se te retuvieron fueron de tanto, por lo tanto, el salario neto que te corresponde es este. Y ya una vez que le entregué los resultados al usuario, pues finalizo mi programa. Hasta ahí digo, mi programa va a llegar hasta este punto. ¿Queda claro? ¿Creen que ya pueden hacer ustedes este tipo de diagramas de flujo? ¿O no? Quiero pensar Creo que sí, profe. Ok. Digo, también los programas que vamos a estar ahorita trabajando van a ser programas sencillos, ¿no? Como este. Este es un programa sencillito. Ok. ¿Qué vamos a tener? Pues hay que identificar qué variables, por ejemplo, hubo en esta, en esta, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una variable, aquí lo que nos va a convenir, digo, para ahorrar tiempo sobre todo, pues es que nuestras variables, lo más recomendable es que nuestras variables
tengan nombres cortos, porque nosotros si ponemos nombres muy largos, después cuando estamos escribiendo el código, cada que recurramos a esa variable vamos a tener que poner todo el nombrezote, ¿no? Entonces siempre se recomienda utilizar 4, 5 letras máximo, ¿no? Si se pueden 2, pues 2, y si se puede 1, mejor utilizar 1. El chiste es que nosotros sepamos e identifiquemos esas variables. Entonces, siguiendo este caso, por ejemplo, yo podría crear una variable que se llame nom. ¿Y qué es esa variable nom? Pues va a ser el nombre de la persona, el nombre que la persona va a escribir. ¿Qué características deben de ser de esa variable? Pues esa variable debe de ser una variable de tipo string. ¿Por qué? Porque los nombres de las personas están escritos con letras, ¿no? Hasta ahorita, que yo sepa, todavía nadie se llama con números, ¿no? O sea, todos nuestros nombres recurren a letras o incluso en algunos casos hasta a caracteres especiales, ¿no? Por lo tanto, aquí sería importante que cuando yo haga el diseño de mi programa, le indique que esta variable nom siempre va a ser una variable de tipo string, de tipo texto. ¿Sale? Siguiente, ¿qué otra variable hay? La variable horas es la variable que también el usuario me va a indicar. ¿Y qué son la variable horas? Bueno, pues son las horas trabajadas, las horas completas que trabajó un empleado. Por lo tanto, la variable que va, o este tipo de variable va a ser una variable de tipo integer, de tipo entero, ¿sí? Yo solo le voy a contabilizar las horas completas trabajadas, no le voy a tomar en cuenta horas fraccionadas. Entonces, bueno, aquí la validación que yo voy a tener que hacer es decirle a la computadora o al programa, pues, para este punto, los únicos valores que vas a aceptar son números y números enteros. Si te ponen un texto o si te ponen números con punto decimal, no, valídalo y no lo dejes pasar, ¿no? Tienen que ser a fuerza valores enteros. Ok, ¿qué otra variable identifico en este programa? La variable precio por hora, que yo la identifiqué como pre. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Puede ser, por ejemplo, PHR, ¿no? Precio por hora, o PXR. Una identificación que para ustedes sea correcta, que fácilmente encuentren esa variable. Ok, el precio por hora, aquí sí tiene que ser una variable de tipo float, de tipo completo, una variable numérica. ¿Por qué? Porque entendemos que los precios que se pagan por salarios, pues sí, difícilmente se pagan en cantidades exactas o en cantidades enteras, casi siempre se pagan con decimales, ¿sale? ¿Qué otra variable podemos nosotros encontrar? Me voy a regresar aquí ¿cómo se llama esta cosa? Al diagrama. Aquí, como está programado, automáticamente en la programación ya le dijeron que es punto 25. Aquí no es una variable, aquí ya es una constante, ¿no? Siempre que llegue a este paso, lo que va a hacer es multiplicar punto 25 por el salario bruto. Pero, ¿por qué yo me atrevería a generar otra variable, incluso poderla poner desde aquí arriba, que me indiquen cuál es la tasa de impuesto? Porque en la realidad, la tasa de impuesto muchas veces va a estar cambiando. Cada año se hace una revisión de los impuestos en todos los países, de lo que se va a estar cobrando, sobre todo para el trabajador, ¿no? O para los salarios. Entonces, si yo programo como una constante, el problema que yo voy a tener es que si en algún caso la tasa cambia, tendría que cambiar de nuevo o muchas veces rehacer mi programa. Si yo lo dejo esto como una variable, me estoy previniendo a que pueda modificar esta tasa de impuesto.
¿sí? Esa es una diferencia. Ok, en el caso que yo les comento, yo sí tomaría la tasa impositiva como una variable también de tipo float. ¿Por qué? Porque las tasas de impuesto también están expresadas en números decimales, ¿no? Si yo quiero aplicar una tasa del 25%, pues tendría que recurrir a transformarlo de forma decimal y sería igual a 0.25, ¿no? Otra variable que también encontramos aquí es el salario bruto, ¿no? En el ejemplo, aquí se tiene esta variable identificada como bruto, yo la identificaría como SB, ¿no? Por esa cuestión simplemente de economizar y de reducir letras. Pero si a ustedes les conviene, pues también podrían dejarle ahí bruto o ponerle salario bruto, ¿no? Como ustedes quieran. Ok. Esta variable salario bruto, entendemos que va a ser igual a las horas por el precio de las horas. Y este tipo de variable también es una variable de tipo float. ¿Por qué? Porque muy probablemente el resultado que aquí tengamos va a tener que incluir punto decimal. No hay salarios brutos o no es un estricto que los salarios brutos siempre sean enteros, siempre sean números enteros. Por lo general siempre manejamos decimales. Siguiente variable, impuesto cobrado. ¿Cuánto va a ser el impuesto que se nos va a cobrar? Yo aquí, bueno, pues recurrí al pochismo y puse la palabra en inglés, ¿no? De tax. Ustedes podrían poner ICE o IMP, el que ustedes quieran. ¿Y qué va a ser esa tasa de impuesto? O más bien, ¿qué va a ser ese impuesto cobrado? Pues va a ser igual a la tasa impositiva por el salario bruto. ¿Qué tipo de variable es? También es una variable float. Y por último, tenemos la variable salario neto. Esa variable neto va a depender de el valor que yo tenga en el salario bruto menos el impuesto que se cobró. Y ese tipo de variable también es una variable de tipo float. ¿Hasta aquí alguna duda en cómo se utilizan y cómo se categorizan las variables que estamos utilizando? ¿No? No. Ok, me parece bien. Bueno, pues entonces, ¿qué necesito? Que ahorita, en 5 minutos, ustedes me elaboren un diagrama de flujo para un programa que identifique el perímetro y el área de un rectángulo. Eso es lo que yo necesito. Son las 8:33. A las 8:38 estaría esperando una respuesta. ¿Sale? Mientras vamos a pausar esta grabación. Ok, ¿cómo quedaría una propuesta de diagrama de flujo? Aquí es importante mencionar que los diagramas de flujo van a depender pues, prácticamente del gusto de cada persona, pero lo que sí es importante, aquí a diferencia de otras aplicaciones o de otras cuestiones, no sé, científicas, aquí sí el mejor camino es el que requiere menos líneas de código, ¿sale? Entonces, lo que hay que tratar de buscar es utilizar, bueno, primero que funcione el programa para lo que se supone que tiene que funcionar, y después la valorización entre cuál es mejor que otro es el que menos líneas de código o uso de recursos necesite. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, para crear un rectángulo, tendría que poner mi inicio, mi final, y lo primero es la entrada, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el usuario le va a tener que indicar cuál es la base y cuál es la altura de ese rectángulo que quiere calcular. El primer procedimiento que podría hacer es buscar el área y el área va a depender de multiplicar la base por la altura. ¿Sale?
El siguiente que puede hacer es buscar el perímetro. Y el perímetro es simplemente multiplicar la base por 2 y sumarlo a la altura por 2. ¿Qué tengo aquí? Identifico entonces 4 variables, ¿no? La variable base, la variable altura, la variable área y la variable perímetro. Ya encontré mis incógnitas que eran el área y el perímetro y entonces mi salida, lo que va a ver el usuario, es una pantalla que le diga, ok, el área de este rectángulo con base tanto y con altura tanto es de esto. Y el perímetro de ese mismo rectángulo que tiene la misma base y la misma altura es de tanto. Y en ese momento se acaba mi programa. ¿Más o menos te queda así, Memo? Sí, yo nada estaba contemplando las dos variables que era perímetro y área, pero Uh-huh, como ya dijo que las cuenta también, o sea, la base y altura, uh-huh. entonces fue lo único que no contemplé. Que Pero no sí, es el mismo, lo mismo, me quedó. es el mismo, ¿no? Entonces tendremos aquí identificadas cuatro, cuatro variables. En este caso, por ejemplo, no importaría que saco primero, si la base, si el área o el perímetro. Aquí a lo mejor sí la diferencia que podríamos encontrar es el orden. A lo mejor primero pudieron calcular el perímetro y después pudieron calcular el área. ¿Por qué? Porque no requería una de la otra. Pero bueno, pues entendemos que el programa estaría realizando dos procedimientos, uno para encontrar el área y otro para encontrar el perímetro. Ok, ¿qué tipo de variables estamos utilizando? Estamos utilizando strings, estamos utilizando listas, estamos utilizando floats, estamos utilizando... ¿Qué variables utilizamos? Float. Float, ¿para todos? No estoy seguro, pero creo que sí. A ver, ¿alguien más? Yo digo que puede ser float o integer, ¿no? Va a depender de la medida del rectángulo. Puede tener decimales o puede ser números enteros. Pero si nosotros lo vamos a dejar abierto para que cualquier usuario lo utilice, pues buscaríamos utilizar el float, ¿no? Porque puede llegar un usuario que le ponga 5 más 4. Y si yo pongo el float, no hay problema. O sea, el 5 y el 4 también son caracteres dentro del float. Pero puede llegar otro usuario que ponga 4.5 y 7.28, ¿no? Que esos exclusivamente son float. Y si yo lo dejara limitado a integers, pues entonces no lo dejaría capturarlo, ¿no? O si yo pusiera que el resultado que me diera en área y perímetro fueran enteros, pues el resultado que estaría obteniendo esta persona sería un resultado erróneo, ¿sale? Entonces, para este caso, sí serían integers, ¿no? Y pues encontramos también que, por ejemplo, aquí nada más estamos utilizando un operador, ¿no? Que sería esta, este asterisco que significa multiplicar, no, bueno, dos, el asterisco como multiplicación y la suma, ¿no? El signo más para realizar una suma. Ok. ¿Qué necesito? Porque ya se nos va a acabar la sesión de hoy. Lo que yo necesito es que se lleven de tarea, digo, creo que es una tarea muy sencilla, el siguiente ejercicio y traten de hacerlo en Word. Word nos permite utilizar de hecho esto lo hice en Word, ¿no? Estos diagramas para realizar el siguiente ejercicio. Y mañana nos lo compartan. Empecemos la clase compartiéndonos este diagrama de flujo, ¿no? Y veamos si todos quedaron igual o hay diferencias entre uno y otro. ¿En qué consiste el diagrama que se llevarían ustedes entonces de tarea para la siguiente sesión, que es el martes, ¿no? Es hacer un diagrama de flujo que muestre cómo se restringe la entrada
a un sitio de pago, un sitio electrónico de pago por tarjeta de crédito a menores de edad. O sea, a ustedes les va a tocar diseñar un programa que no deje que menores de edad entren y que tampoco entren personas que no tengan tarjeta de crédito para entrar a ese sitio. ¿Sí? Son dos restricciones. La tarjeta de crédito y la edad. Entendido menor de edad, menor a 18 años, ¿no? ¿Dudas? ¿No? O ¿Algo sea, comentaron? en este caso, eh, no permite que paguen menores de edad, pero también es el único medio de pago, ¿no? Tarjeta de crédito. El único medio de pago para poder entrar es la tarjeta de crédito. Vamos a Ok. limitarlo a una tarjeta de crédito. Y entonces, ¿cuál va a ser la limitante? Puede ser primero la tarjeta de crédito o primero que seas menor de edad. Casi siempre nos vamos primero por la edad y después nos vamos por la tarjeta, ¿no? O sea, primero la validación es, ok, yo debo de comprobar que la persona que está entrando no sea menor de edad y después debo de comprobar que esa persona que no es menor de edad tenga una tarjeta de crédito con fondos para que pueda entrar a mi sitio electrónico. ¿Sale? Voy a cambiar un momento la pantalla para abrir el Word. Y entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que me presentaran? Aquí si yo me voy a insertar, tengo formas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí está el recuadro, aquí ya le puedo poner, por ejemplo, el relleno, pues en blanco o sin relleno, como ustedes quieran. Y le puedo yo incluir el texto, ¿no? Entonces aquí yo ya le diría inicio. Bueno, obviamente con letras más grandes y centrado y en negritas y todo eso, ¿no? Entonces yo ya pongo aquí el inicio y luego tendría que poner, aquí miren, viene diagrama de flujo y aquí vienen los más comunes. ¿Qué necesitaría? El romboide, ¿no? Para poner una entrada y decir, ok, aquí están los datos. Y luego, ¿qué necesitaría poner? Pues todos los procedimientos que va a tener que tomar. Nada más que aquí hay una cosa. Aquí, como va a tomar decisiones o tiene que tomar decisiones el programa, si ustedes recuerdan, voy a tener que recurrir a este rombo, que era el rombo de toma de decisiones, de sí y no. ¿Sale? Esto es lo que me va a restringir las entradas. Si cumple con esto, bueno, sigue. Si no cumple con esto, entonces se va para acá. Y acá irá otro camino. ¿Sí queda claro? Son son las formas que estuvimos revisando el día de hoy. Los rectángulos, los romboides, los rombos y esta especie como de óvalo, que no es en sí un óvalo, es más bien como un rectángulo achatado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario con lo que hemos visto? Tienen prácticamente una semana para hacer esto. ¿Sale? Bueno, entonces con eso tengo la grabación del día de hoy.